going to start in verse 16. Vamos a empezar entonces en el versículo 16. But last week we realized that it was the Feast of Tabernacles. This was the time that they were having right now. Este momento del que se está refiriendo el pastor, hermanos, esta mañana lo que vamos a ver, dice, pastor, estaban celebrando los judíos la fiesta de los tabernáculos. It's the most joyous time. It's the most joyous feast of the Jews. Y esto es las celebraciones judías, ya ves que tienen muchas, pero esta es una de las que ellos, una festividad muy gozosa, que dura muchos días además. Where everybody in Israel, they make a pilgrimage to Judah or to Jerusalem. Donde todos los judíos, ellos hacen su peregrinaje para ir a Jerusalén, a celebrar. To celebrate this most joyous feast that they have. Para celebrar esta fiesta tan gozosa para ellos que ellos hacen, la de los tabernáculos. Jesus' brothers went. They were up in Galilee at this time. Los hermanos de Jesús que estaban arriba en Galilea, pero ellos también fueron los hermanos de Jesús a celebrarla. So they're going to go from Galilee up north to Jerusalem down south. Tenían que ir de Galilea, dice el pastor que estaba arriba, tenían que bajar hasta Jerusalén, que se encontraba al sur de Galilea. To go to the Feast of Booths, Para the Feast of Tabernacles. Para ir a esta fiesta tan importante para ellos, que era la fiesta de los tabernáculos. Now, as I said last week also, that the Jews celebrated 3 major feasts, the Pilgrim Feast. Como yo les dije la semana pasada, que había 3 festividades sumamente importantes que los judíos celebran, 3 festividades donde ellos peregrinaban hasta el templo en Jerusalén. You guys remember what they were? ¿Se acuerdan cuáles eran estas 3 festividades importantes? Just raise your hand. Say, yeah, I A ver, remember. si sí sabe, levante la mano. A ver, ¿quién sabe? Oh, okay. Let's look Oigan, at it no then. tantos, no There's siempre. 3 of them. Son 3 Right? fiestas, ¿verdad? The first one is the Feast of Passover, La primera es el Passover, que se llama la fiesta de la Pascua judía, where the people, it's a liberation of the Jewish people from slavery in Egypt. y esta Remember that? celebración se lleva, la Pascua judía, era la que anunciaba la liberación de cuando ellos eran esclavos en Egipto. ¿Se acuerdan, hermanos, de eso? It's a time to remember that. Entonces ellos celebran eso porque es un tiempo inmemorable, ¿verdad? Hay que recordarlo siempre. Where the fathers would tell their children, this is when we were delivered from slavery. Es cuando los padres les dicen a los hijos, estamos celebrando, los judíos, ¿verdad? Estamos celebrando que éramos esclavos antes en Egipto y ahora somos libres. Right? The other feast La otra fiesta, is the Feast of Pentecost, la otra fiesta muy importante para ellos es la fiesta del Pentecostés, called the Shavuot. que Right? se llama el Shabbat en hebreo, ¿verdad? And Passover, the Pesach. Y luego el Passover, Pesach. It's a hard word to say, but that's in Sí, Hebrew there. son palabras en hebreo, dice el pastor, son difíciles de pronunciar para But nosotros. the Pentecost feast was the time when God gave them the 10 commandments, the tablets. Pero esa celebración del Pentecostés es cuando Dios les dio las tabletas con los 10 mandamientos de la ley de Dios. When they received the 10 commandments, and they would celebrate the teachings of the 10 commandments at this feast. Cuando en esta celebración, en esta fiesta celebraban entonces que habían recibido los 10 mandamientos de la ley de Dios. It was also a feast of agricultural festival. Y también había una fiesta fuera de lo cultural, Where God gave them the land, and they would plant, and God would give them a feast, y luego or give them the food for a barley, for the barley harvest.
Y entonces, The wheat harvest. dice el pastor, era también como una fiesta de cuando Dios, ¿verdad? Ellos sembraban, entonces ellos lo que cosechaban era una fiesta de decirle a Dios, gracias Señor, ¿verdad? Porque nos das los alimentos. You know, it's so like we have our holidays, right? Es como nosotros, ¿verdad? Que tenemos nuestros días festivos, nuestras festividades. Here in the United States, not in every country, but in the United States we celebrate Thanksgiving, right? Es como aquí nosotros en los Estados Unidos, no en todos los países, pero aquí en los Estados Unidos celebramos el Día de Acción de Of Gracias thanking God y le for damos providing us a country. amén y le damos gracias a Dios en ese Día de Acción de Gracias, le damos gracias a Dios por proveer para nosotros a este país. That is plenty. There's nothing lacking. There's food, there's oil, there's all the necessities that you could have. A beautiful land, the United States. Amén. Dice el pastor, le damos gracias, hermanos, a poco no, por este hermoso país que nos ha acogido, ¿verdad? Porque nos da siempre alimento, nuestro Señor maravilloso, donde vivir, agua, respiración. Amén, The amén por holiday of todo. Thanksgiving, and we were all at that time Sí. to thank God for what He has given Esa us. celebración que decimos Thanksgiving, Día de Acción, de dar gracias, ese es el día en que todos juntos, ¿verdad? Como familia, como hermanos en Cristo, damos gracias a Dios. We celebrate Christmas. También nosotros aquí, ¿verdad? Celebramos la Navidad. When Jesus was born, Cuando our Savior. Jesús, celebramos el nacimiento de Jesús en la Navidad. It's not a holiday, but we celebrate Easter. También no es un día festivo, pero celebramos nosotros la Pascua. Where we remember the Lord's death and what He has done. Cuando for us. recordamos la muerte del Señor, pero también la resurrección. But this last feast, the Feast of Tabernacles or the Feast of Booths, Y esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que se la llamaba también la fiesta de los Booths, or in Hebrew, the Sukkot. o en hebreo que se le llamaba la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. This is the most joyous feast for the Israelites. Y para los israelitas este era la festividad que era de mucho And gozo. for the Jews today, Y lo es todavía, siguen siendo los judíos celebrando, ¿verdad? full of celebration, full of dancing, full of singing Se- and remembering. celebran grandemente ese día, recuerdan todo lo que Dios ha hecho por ellos. Es un día, varios días extraordinarios el Sukkot, And remembering en memoria that when they went into the de wilderness, cuando ellos salieron de ser esclavos y se fueron en el desierto. God always provided. Pero for them. Dios siempre les proveyó, aunque estaban ellos en el desierto. ¿Se acuerdan, hermanos? In the desert, He gave them water when they En were el stuck in the desierto, desert. en el desierto les proveyó con agua. He would guide them with a cloud in the daytime to go to where God wanted them to go. Extraordinario, le mandaba esas nubes, ¿verdad? Durante el día para que no se quemaran del sol en el desierto. And at night, He Y en would la- give them a bright light in the Y sky en la that they could noche see and continue. les daba los alumbraba de una cosa extraordinaria, como los alumbraba para que pudieran ellos ver también en la noche. And God gave them and had them build these booths or these temporary places to live in. Y Dios les permitió entonces que construyeran esos booths, como unas carpitas, Or diríamos, tabernacles. o tabernáculos que se les dice, ¿verdad? Donde ellos podrían estar durante este tiempo que estaban viviendo en el desierto. Or like tents. Eran como carpitas, It was ¿verdad? sort of a camping festival. Era como un festival, como cuando uno va a acampar, ¿verdad? Que se So- lleva su carpita. The parents would tell the children, you know what, it's the Feast of Tabernacles, let's go, and we're going to go out and build a tent, and we're going to sleep outside. We're going to camp for a week. Es cuando decían, vamos a llevarnos nuestra carpita y vamos a dormir allá afuera y vamos a estar ahí por una semana. And they would build these coverings
Y, somewhere, usually on top of their houses that they lived in. y por lo regular ponían esta cubierta por lo regular en las casas donde vivían. And they would get the branches and put them over so that it has some kind of covering. Y ponían así también como para cubrirlos y protegerlos, ponían de los árboles las branches, o sea, los ramas. Thank you, But they Mom. would make them wide enough so that they could see into the sky the stars. Pero la hacían de tal forma en que podían ver en la noche las estrellas cuando dormían. And the children would ask their parents, Y los Daddy, what are we doing here? Y los niños, perdón, le preguntaban a los padres, papá, mamá, ¿qué estamos celebrando aquí? ¿Qué estamos haciendo? And the fathers would tell them Entonces los padres les contaban a sus hijos that God took care of them when they were stuck in the wilderness with que, food and que water and Dios shelter. ellos le decían a sus hijos, ¿saben por qué hacemos esta celebración? Porque cuando fuimos sacados del pueblo judío de Egipto, Él nos protegió en el desierto, nos cubrió, nos dio alimento, nos guardaba nuestro Señor. Wow, praise the Lord. Alabado sea nuestro Señor. We need to always be thankful. And this coming Thanksgiving, Dice el pastor, hermanos, todos debemos estar agradecidos con Dios, y esta celebración que viene que se aproxima del Día de it's Gracias, coming up, isn't it? ya ahí viene, ¿verdad? Unas cuantas semanitas. Are you getting ready for it? ¿Ustedes ya se están preparando para celebrar el Día de Acción de You're Gracias? gonna go see family. Para que vayan y vean a la familia o Get la together. familia venga. Some of Vengan. them you want to see, some of them you kind of don't want to see. Algunos familiares que a lo mejor sí quiere ver y otros que no tanto. But you do, right? Pero es bonito esta So in celebración. Israel, this feast was a joyous time, and a time of learning. There would be a lot of teaching all over the place in Jerusalem. There would be like teachers and sitting outside and listening to the law of God. Esta celebración era suma importante y de gran gozo para el pueblo judío, ¿verdad? Dice el pastor, imagínense, todos se reunían, todos los judíos, y celebraban y contaban las historias y enseñaban también de la ley de Dios a los más jóvenes. And Jesus, Y Jesús, when he told his brothers that he wasn't going to go, that they would go ahead and I'll maybe catch up with you later. y luego Jesús cuando le dijo a sus hermanos, ustedes que vienen de Galilea, ¿verdad? Yo luego ahí allá los encuentro en el templo. Well, after his brothers left, Después de que sus hermanos de Jesús se fueron para ir a some Jerusalén, of them saw his brother and say, "Hey, where's Jesus? y algunas personas le preguntaban a sus hermanos, ¿dónde está Jesús? We want ¿Dónde to see the miracles he does." Queremos ver los milagros que tu hermano hace, le decían. Jesus doesn't show up Y Jesús no llegó until the middle of the feast. hasta en la pura celebración, en medio de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. And he doesn't just show up like, "Hello." Y no nada más de que Jesús llegó y dijo, hola. But what he does is he goes straight to the temple. Pero lo que él hizo que fue directamente al templo. And verse 14 says, and in the middle of the feast, in the middle of the celebration and the teaching, where more people were coming out. Y dice aquí Or most people. en el versículo 14 de Juan, dice, mas a la mitad de la fiesta, de esta fiesta de los tabernáculos, subió Jesús al templo, y ¿qué hacía? Enseñaba. He began to teach. Y él empezó a enseñar. Oh, it wasn't like the other teachers. No era entonces él como los otros maestros, Because when Jesus spoke, porque cuando Jesús hablaba, it was divine words coming from heaven. imagínense, hermanos, cuando Jesús hablaba, dice el pastor, era una enseñanza divina, And when he extraordinaria. If you were listening, Y cuando él enseñaba, si usted o allí esas personas estaban escuchando, you were hearing from God. y entonces oía la voz directa de Dios mismo.
Oh, what a Imagínense good thing it is to hear from God. qué cosa tan más extraordinaria es, hermanos, escuchar la voz de Dios. Today, God has given this Porque to Dios us. nos ha dado la Santa Biblia. This is the Word of God. Esa es la palabra de Dios. When we preach from this Word, we are hearing divine language. Cuando estamos entonces enseñando, dice el pastor de la Biblia, estamos escuchando la voz divina de Oh, Dios. how important it is to not only hear it and listen to it, Qué tan- but use it and apply it. Qué to tan your life. importante es, dice nuestro pastor, no nada más leer la palabra de Dios, escuchar su voz, pero nosotros meditar en ella y ser hacedores de ella. So when Jesus was speaking, Así when es when the crowd went to Jesus and they heard him teaching, Y cuando supieron que estaba ahí Jesús y cuando lo escucharon que estaba enseñando, they were like, "Híjole, es como diciendo, híjole, qué bonito habla este hombre. who is this guy?" ¿Quién es este maestro? ¿Quién es este hombre? And they were like amazed that the words that were coming from his lips were touching the Imagínese. inside of their soul, and Imagínese. it was changing them. Imagínese nada más esas palabras que estaban saliendo de este hombre, palabras extraordinarias que entraban al corazón de cada uno y transformaba el alma de He ellos. does that to you when you listen. Y eso Not just hace hear the words, but you listen. Y eso hace la palabra de Dios, hermanos. ¿Sabe cuándo? Cuando no nada más usted la está oyendo ahí, sino cuando está verdaderamente escuchando lo que Dios le está hablando a usted a través de su palabra. Amén. Can I get a witness from Me them dan about un this? Come on, amén. everybody. Right? Woo-wee. Now, verse 15, Ahora en el versículo it 15 says, dice, the Jews therefore marveled, saying, how is this man has learning and he has never studied? y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Oh, divine language doesn't need to have studied. Porque las palabras divinas de Dios, ¿verdad? No necesita ser un gran historiador, un gran maestro, porque él sabía la palabra de Dios. Human teachers do, right? Sí. Human teachers do need study. Sí, claro, se necesita estudiar. Uno piensa que sí, claro. And we do study. Y claro que estudiamos, los pastores, ¿verdad? Estudian la palabra. But sometimes Pero algunas veces what comes out of these lips in this pulpit lo que sale de los labios de los pastores en el púlpito has nothing to do with my notes. no tiene nada que ver muchas veces, dice el pastor Moisés, con las notas que él escribió. And that's what you hear. Y eso es lo que usted escucha. Because I pray every time before I get in this place. Porque yo oro al Señor cada vez que voy a venir a presentarme aquí con todos ustedes. Whatever comes from me, Lo que venga de mí, let them forget. les digo yo, lo que salga que venga de mí, de mi persona, permite que los hermanos no lo recuerden. But whatever comes from you, Pero Lord, todo lo que provenga de ti, Padre Let them Celestial, never forget. permite que eso nunca se les olvide. oh, the people were amazed. Así es que las personas escuchando aquí a Jesús Jesus. estaban increíblemente admirados y sorprendidos. And I see Jesus, he didn't get loud, like I get loud. Y sometimes. saben que Jesús, dice el pastor Moisés, no se ponía así todo alterado, alto, como él lo hace. He just taught the word. Jesús simplemente hablaba la palabra de Dios, él simplemente, qué Oh, extraordinario. the spirit of the word was loud. Pero His el lips didn't have to be. espíritu de la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, ese es el que entra en usted y es el que grita y explota. However, Sin embargo, the Pharisees, it's Los a whole fariseos. different story. los fariseos, ¿verdad? No les gustaba eso. Oh, no, he did not. Los fariseos dijeron, ¿cómo que está enseñando? No puede ser. He can't be teaching this stuff.
He's No. not reading from the law of Moses. Él no puede en realidad enseñar esto porque él no proviene, no está hablando de la ley de Moisés. And they were tension rising part 2. Y ellos estaban ya aumentando las tensiones. La semana pasada estudiamos cómo empezó la tensión. Aquí dice el pastor, ya subió más And it al gets número 2. worse and worse. Y peor se empezó a poner que no les gustaba lo hermoso que el Señor hablaba. Until chapter 11, Hasta que lleguemos a estudiar al capítulo when 11 it de says, Juan, we are going to kill him. en donde ya dicen en el capítulo 11, saben que los fariseos dicen, Wow. vamos a matar a este hombre. So when they asked, and the people said, I don't know, this dude, he's awesome. Y luego cuando preguntaban, ¿verdad? ¿Y este quién es? Y la gente decía, yo no sé, pero él es maravilloso. I don't know if they said it like that, but Yo no sé si lo dijo así, pero I'm saying it in the 20th century yo se los language. estoy diciendo ahora aquí en la actualidad, que se imagina el pastor que así fue. This dude is awesome, right? Dice el pastor que han de haber dicho ahí, este hombre, ¿verdad? Es a todo dar, Right. maravilloso. But the Pharisees Pero los fariseos didn't like it. no les caía nada bien esto. So Jesus, Así es que Jesús, as he's teaching in the mixed group of those who love him and those who hate him, mientras él estaba entonces hablando en el grupo de personas que lo amaban a él, pero otros que lo odiaban, Jesus says, Jesús dijo, my teaching is not mine, mi doctrina no es mía, but it's his. sino de aquel que me I envió. wonder if he pointed like, it's his. Pero no, dice el pastor, yo me pregunto si él apuntó hacia el cielo, ¿verdad? Diciendo, la doctrina no es mía, es de él, Who sent me? de aquel que me envió. Esa es la doctrina. Oh, it's amazing Es increíble. when Jesus speaks. Cuando Jesús habla, They heard God. cuando Jesús habló, ellos escucharon ahí la voz de Dios, Reading scripture leyendo las escrituras. or hearing scripture Leyendo las escrituras, cuando uno lee la Biblia, ¿verdad? O la escucha lo que es la palabra de or Dios. listening O to cuando, scripture. o cuando está uno escuchando las escrituras, oyendo, escuchando. You come and you want, if your heart's connected to his, Si su corazón de usted está en conexión verdaderamente con nuestro Señor, you're in the presence. usted entonces cuando escucha las escrituras está en la presencia de Dios. See, when you come to church, Déjeme decirle algo, cuando usted viene a la iglesia, you all got ready to go to church. todos ya se alistan, ¿verdad? Se ponen muy guapitos You ya got your shirt para venir a on, la you got- iglesia, se ponen su did your mejor, hair, su did mejor your makeup. camisa, blusita, su cabellito se lo arregla muy bonito And you came to church. y luego usted viene a la iglesia, ¿verdad? Because I hope you came because you are here. Unless they forced you here, Espero you are que here usted- because you want to be and you Yo want to hear espero, from dice el God. pastor, yo espero que usted haya venido aquí esta mañana porque usted quiso, no porque lo forzaron a que estuviera aquí. So when you're here, Así es que cuando usted está aquí, you're in the presence of God, usted está en la presencia de Dios. right? Amén. But unless you're listening, A menos de que usted está escuchando, you're not going to hear him. si usted verdaderamente no le está escuchando, usted no va a oír lo que Dios le está diciendo a usted. So when you come to church, Así es que cuando usted viene a la iglesia, right? ¿verdad? You come, Usted, hopefully, usted viene y esperamos que and venga. I hope this is the case. Yo espero, dice el pastor, que este es el caso, You come to focus que usted on viene, God. right? usted viene aquí a la iglesia a estos momentitos, ¿verdad? Enfocarse en Dios. It's 1 hour a week. Es solamente 1 hora a la semana. You got to listen to the pastor. Así es de que viene y a escuchar al pastor. Hopefully, he's going to speak from God, with God. Esperamos, ¿verdad? Esperando que Él va a hablar a través de la palabra de Dios. And you focus on him.
right? Y su enfoque debe de estar en Él, hermanos. Amén. If you want, write them down. Write these down. This is what I'm going to do when I go to church. Y usted You dice, got your notes? esto es lo que voy a hacer cuando yo vaya a la iglesia. Agarra sus notas, como Vámonos. hermana María allá, I'm going to focus on God. y va a escribir, me voy a enfocar en Dios. The other thing La otra cosa, is that you come to fellowship. usted Right. viene, ¿verdad?, a tener una comunión con los demás hermanos. What's fellowship? ¿Qué quiere decir esto de It's compañerismo? there's people sitting next to you. Compañerismo, ¿qué quiere decir? Right. La persona que se está sentada a un ladito de usted. When you came in, you saw people outside. Cuando usted venía llegando, usted vio a gente que estaba allá afuera. Do you come to church not only to focus on God, but to fellowship with the brothers and sisters? Usted viene entonces aquí a la iglesia para oír la palabra de Dios, pero viene usted también para hablar con los hermanos en Cristo. Because all of that is an experience that God wants from us. Porque todo eso es una experiencia que ese es el plan que Dios tiene para Oh, nosotros. you're sitting in a good place. Y luego ya se sienta en un lugar que usted escoge. The world is out there. El mundo está allá afuera. The past is out there. Todo está allá afuera. You're in here now. Usted está aquí ahora. Forget about out there. Olvídese allá de lo que está sucediendo afuera. Oh, let's see what God has to say. A ver qué es lo que today, Dios right? tiene para nosotros el día de hoy. And fellowship, Y es eso del compañerismo, hanging out with each other, la comunión uno con el otro, right? ¿verdad? The other thing is when you come to sing praises to His name. La otra cosa por la que usted viene a la casa del Señor es para entonar alabanzas, cantarle agradecimiento. ¿Qué tan agradecido está usted con Él? Oh, when we heard the music, Cuando escuchamos la música, we heard the voices. cuando escuchamos las voces, What a blessed time it is to qué be cosa here. tan más bendecida, qué tiempo tan maravilloso cuando entonamos alabanzas a Dios. It's like the tension in the world, Es como que la tensión en el mundo, at least for an hour, por lo menos por una hora, goes away. se desaparece, ¿verdad? Right? You're here. Se disemina porque usted está aquí, Because you're in the presence. porque usted está en la This presencia. is His house. Esta es su casa. You're in the presence of God. Usted entonces está en la presencia de Dios. The last one and most important is you come to hear from God. Right? Y lo más importante, dice nuestro pastor, y lo más importante, ¿saben qué es, hermanos? Que usted viene a escuchar de Dios. Now let me tell you. Amén. I'm going to tell you Amén. something. Le voy a decir algo. From hearing and not hearing. De escuchar y no escuchar. Les voy a decir algo. If you want Si usted quiere, to do God's will, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, that should be everyone's passion. eso right? debe de ser la pasión de cada uno de nosotros, ¿verdad? Not just to do it, but to be in God's will. No right? nada más hacerlo, pero estar en la voluntad de Dios. If you want that, Si usted quiere eso, God will show you. Dios le va a mostrar a usted. If you truly want it, Si usted verdaderamente quiere conocer la voluntad, He will show you His will. Dios le va a mostrar a usted su voluntad. He'll show you how to take action in situations. Él le va a mostrar a usted cómo es que usted debe de actuar en situaciones difíciles. And how not to. Y también Dios le va a mostrar cómo no debe de actuar en He'll give you situaciones the right thinking. difíciles. ¿Por qué? Porque Dios nos da la forma correcta, nos enseña de pensar. Listen, Escuchen, verse 17. versículo 17. That's why I love going verse by verse. Es in por the eso Bible. que a mí me gusta ir, que estudiemos todos versículo por versículo. You know, when I learned, ¿Saben una cosa? Cuando yo aprendí, because when I first started, I was puro topics.
Porque yo cuando empecé a estudiar la Biblia, dice el pastor, eran como puros tópicos. And I would have to figure out, okay, next Sunday, what topic do I got to do? Y Okay, I'll do yo, love. yo decía, el siguiente domingo, ¿de qué tópico voy a hablar? ¿Cuál va a Okay. ser? Yo creo que voy a hablar sobre el amor. Next week, peace. La siguiente semana, ¿de qué voy a traer el mensaje? Sobre paz. Oh, I'll talk about Jesus. Y luego voy a hablar sobre Jesús. I'll talk about what we need to do at work as Christians. ¿Qué es lo que uno All debe, these cómo different debe? topics. Todos estos, ¿verdad? Tópicos, pero dice el pastor que era difícil para poder seleccionarlos. It's so much easier Es mucho más fácil to just go verse by que verse. simplemente yo les traiga a ustedes verso por verso de su palabra. And let God do the speaking Y que permita, así yo permito que Dios sea el que les hable a and the ustedes. thinking. Y que Dios sea el que les enseñe a ustedes a pensar sobre eso. Because the Holy Spirit Porque el Espíritu Santo de Dios put this Bible together. es Right? el quien puso la Biblia, quien la puso, la creó la Biblia. Why not teach it ¿Por qué entonces no enseñarla or listen to it o escuchar lo que dice la palabra de Dios? the way that the Holy Spirit wrote it? La forma en que el Espíritu Santo de Dios la escribió, Right? ¿verdad? Oh, it may take us to 2026 to finish, John, but we'll get there. Tal vez nos llegue hasta el año 2026, 2026, terminar el libro de Juan, pero ahí vamos, poco a poquito. Every once in a while, we'll take a break, Y de vez en cuando va y tiene un descanso. talk about something urgent. Y de vez en cuando dice el pastor, sí, está diciéndolo verso por verso, y de vez en cuando nos enseña otras cosas But if si you es wanna- necesario. If you want to hear the Word of God Pero si usted quiere escuchar la palabra de Dios and you want to know what His will is for your life, y usted quiere saber, bueno, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, just read. simplemente lea la palabra de Dios. Now, Ahora, listen what Jesus says here. escuche lo que Jesús dice aquí. If anyone's will is to do God's will, El que quiera hacer la voluntad de Dios, he will know conocerá. whether the teaching is from God or whether I'm speaking on my own. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. If you want to know, He tells us. Porque Él nos dice claramente, ¿verdad? Nos está diciendo. If you want to know, Si usted quiere saber, you'll know. si usted quiere saber la voluntad de Dios para su vida, la va a saber. If you got other things on your mind, Si usted tiene cosas en su mente, or you didn't have enough sleep last night and you're, o si no durmió lo suficiente, descansó la noche anterior, just remember, I can see everything. I'm up high. usted está ahí todo dormido, pero dice el pastor, acuérdese Right. que yo puedo verlos, cuando están dormidos. But if you want to know, if you want to know God's will, Despiértense. Pero si usted quiere conocer la voluntad de Dios, let's make sure I read that right. a ver, déjeme ver si yo estoy leyendo esto If it's correctamente. anyone's will to do God's will, he will know whether the teaching is from God or not. El Yeah? que quiera hacer la voluntad de Dios says. conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice aquí en el 17. And Jesus is saying to the Pharisees, whether I'm speaking on my own authority or I'm not speaking, or I'm Y speaking from God's. Jesús le está diciendo, aquí ya van a saber si hablo yo por mí mismo o si la autoridad con la que hablo viene de Dios, proviene de Dios. Verse 18, Versículo 18. the one who speaks on his own authority El que habla por su propia cuenta, seeks his own glory. su propia gloria busca, That does nothing for you and it does nothing for me. que Right? no es nada para usted ni nada para mí. But the one who seeks the glory of him who sent me, that's God, Pero el que busca la gloria del que me envió, ese es Dios, está diciendo. you can be sure it's true, and in him there is no lie. Este es verdadero y en él no hay en él injusticia. Oh, wow. Está diciendo muy claro aquí. It's not hard to know God. Entonces, no es difícil, ¿verdad? Porque aquí está la palabra de Dios, nos enseña de Dios. If you really want to know him, Si usted verdaderamente quiere conocer de Dios,
La Biblia You know, nos enseña. The Bible was written by men La Biblia fue escrita por los hombres, that por God chose, hombres que Dios escogió, that would listen to him and what he says and then write it down. que escuchaban la voz de Dios, lo que Dios les decía y luego lo escribía. He used most of his disciples Y usó a la mayoría de sus discípulos and a couple of others. y a right? algunas otras personas, But even in the Old Testament, pero aún en el Antiguo Testamento, he used the prophets. Él usó a quién, hermanos, a los profetas. And when they wrote down stuff, Y cuando escribían las cosas los profetas, it was the word of God. era la palabra de Dios que escribía. When the apostles, Cuando los apóstoles, after Jesus left, después de que Jesús se fue, began writing, empezaron entonces los apóstoles a escribir. apostleship's a very, very strong position. Y right? estos apóstoles, ¿verdad? Escribían preciso todo lo que lo que les decía Jesucristo que hicieran, To the point of hasta el punto que that whatever they would say and people were writing it down for them, y hasta el punto que las cosas que ellos decían y cuando la gente lo escribía por ellos, it became se convirtió eso, the word of God. se convirtió todo eso en la palabra de Dios. Today, El día actualmente we don't have people just speaking and it becomes the word of God. no tenemos gente que empieza a hablar y se convierte en la palabra de Dios, no. We have now, as Ephesians says, pastors and teachers. Porque ahora tenemos, como nos enseña el libro de Efesios, tenemos pastores, tenemos maestros que enseñan la palabra de Dios. But the word of God is built Pero la palabra de Dios está fundada o edificada on the foundation sobre el fundamento of the apostles de los- and prophets. de los apóstoles y profetas. And Jesus Y Jesús, himself él mismo. is running it all. Y Él es el que está encargado de todo. He's making it all happen. Él es el que ha permitido que todo esto se lleve a cabo. Wow, the ones that walked with Jesus. Imagínense, aquellos que caminaron con Jesús son los que escribieron His la palabra de disciples. Dios, los discípulos, They became los the sent out ones. los discípulos que fueron los que fueron enviados fuera. You know what the sent out ones are? ¿Saben cuáles son aquellos que fueron enviados? They were disciples and they became apostles. Esos right? discípulos que fueron enviados y que se convirtieron en los apóstoles de Jesús And used y, in the first century y fueron usados en el primer siglo to preach the gospel. para que ellos fueran y predicaran el evangelio. And every one of them died for their faith, Y cada uno de ellos murió por la fe que ellos predicaban, except one. excepto con uno. That's the author we're reading right now. Es el John. autor que estamos ahorita leyendo, Juan. ¿Sí saben eso, hermanos? John ¿Verdad? died of a good old age. Él murió ya de la edad ya de ser un ancianito, Right. pero los demás no. And had the privilege of not only writing this gospel, but 3 more letters and the book of Imagínense Revelation. nada más, hermanos. Dice el pastor, tuvo el privilegio, el apóstol Juan, de escribir este libro que estamos leyendo, estudiando de San Juan, 3 cartas, ¿verdad? ¿Y qué más? El libro de Apocalipsis. Now the Old Testament, Y en el Antiguo Testamento, listen to this. In Ezekiel 34, quiere el pastor que escuchemos esto aquí en Ezequiel 34. he's talking about the shepherds, the pastors, the shepherds. He says the people that are prophesying. Está hablando acerca de los pastores, Like Ezekiel. el que profetiza, dice así. He said, say to them, even the shepherds, thus says the Lord God. Dice, Right. hijos de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. And as shepherds of Israel who have been feeding yourselves. Y dice, profetiza contra los pastores de Israel. Wow.
This is not a kind words to them. This isn't a rebuke. Esto no son palabras muy amables, ¿no? ¿Verdad? Sino que Dios los está corrigiendo aquí. Because like what Jesus says, if I speak on my own authority, Es it como- means nothing. Exacto, es como Jesús decía, si yo les hablara a ustedes con mi propia autoridad, I'm no feed- significaría I'm nada. feeding myself. Entonces sería nada más como que yo mismo lo estoy haciendo, pero él hablaba de todo lo que Dios Todopoderoso le decía que Because there's hiciera. some that just, they want to teach. Porque hay personas que simplemente quieren enseñar And the first thing they want, y lo primero que ellos quieren, oh, I can't wait to see how they react to my teaching. hay personas que les gusta enseñar, dice el pastor, pero lo que ellos quieren es simplemente ver, a ver cómo reaccionan todos a mi enseñanza. But true people of God, Pero los verdaderos hombres y mujeres de Dios they can hear the difference. pueden saber y notar la diferencia. So don't ever dare Así es que nunca usted think that anyone's going to come up and let's see what they think of me. y no entonces piense usted de que quiera enseñar nada más para que usted diga a ver qué es lo que piensan de mí. Because notice what it says. Porque fíjese lo que dice. Should not shepherds feed the sheep and not themselves? Dice, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Oh, I learned that way back. Yo escuché esto hace mucho tiempo. I've been teaching since 1994. Yo he estado Right. enseñando la palabra de Dios, dice el pastor, desde 1994. And those first few years, Y esos primeros 2 años, oh, you start out good. empieza, You're on fire for Jesus. usted empieza, ¿verdad?, a enseñar y usted está bien motivado por Jesús. But then Pero luego, there's a couple of those beginning years. say that again. There was a couple of those beginning years. Perdón, dice el pastor, pero en esos primeros años que él empezó a predicar, así como muy creidito, ¿verdad? y diciendo, yo ya me estoy poniendo muy bien, un experto en esto. Wait till they hear this message Y, next lu- week. y luego piensa uno, espérense a que oigan este mensaje que traigo. And I fell for it. Y yo caí en eso. And I would get up here, Y yo me paraba aquí en el All púlpito, proud. bien orgulloso, just waving to people, y le decía a la gente, la saludaba, and then I began to preach. y luego empezaba ya a predicar. And nothing made sense. Y luego un día empecé a predicar y nada de lo que decía tenía sentido. And panic set in. Y entonces el pánico me atrapó And I see people y empecé a ver a la gente looking at each other like, y la gente se empezó a ver uno al otro which it made it worse. y eso hizo la situación peor para mí. I thought, I'm never doing this again. Y yo me dije a mí mismo, nunca más voy a volver a hacer esto. Except God said, you're getting up there next week. Pero sin embargo Dios me dijo, no, tú te vas a regresar al púlpito la semana que And viene you're going to do it right. y lo vas a hacer bien, You teach what I tell you to teach. porque tú vas a enseñar lo que yo te diga a ti que enseñes, I'm the focus porque here. yo soy el enfoque aquí. And if you get them to focus on you, I'm going to hurt you. Y si tú nada más quieres tener el enfoque en ti, lo que voy a hacer, entonces te lo voy a demostrar, ¿verdad? Que no es así. So after that, Así es que después de esa that experiencia, old guy never rose up again. después de esa experiencia, dice el pastor, ese hombre que les platico nunca más volvió a resucitar, nunca más salió. But I'm not going to lie, Pero no les voy a mentir, because he tries. porque les voy a decir una cosa, que a veces el hombre interior trata, ¿verdad? Trata. Notice verse 3. Versículo 3. Says, you eat the fat, you clothe yourselves with wool, you slaughter the fat ones, but you don't feed my sheep. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas.
When you get away from God, Entonces, cuando usted, ¿verdad?, se aleja de Dios o que quiere hablar sus propios pensamientos, things just don't go right. las cosas simplemente no van a salir bien. You thought you had it going on, and you have it not going on. Y usted piensa, oh, yo lo tengo todo bajo control, pero ¿saben qué, hermanos? No es así. Notice Paul, what he says. He says, I'm a servant of God, and I'm an apostle of Jesus Christ. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. And for the sake of the faith of God's people, God's elect, chosen ones, Conforme a la fe de los escogidos de Dios and their knowledge of the truth, y el conocimiento de la verdad, which accords with godliness. que esa verdad que es según la piedad. In other words, what Paul is saying En otras palabras, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, is that I'm just a servant. que soy simplemente un siervo de Dios. And as he's writing these letters, they were just letters. Y Like you write letters, right? Exacto, eran simplemente, y mientras él escribía estas cartas, dice el pastor, él escribiendo cartas eran simplemente unas cartas para él. They're just like emails, Era como mandar un texto, un email, right? sí. Telling people. Estaba él ahí diciéndole, escribiendo estas cartas, diciéndole a las personas. But they always wanted God to speak through them in Exacto. the letters, and some of them became scripture. Y él siempre escribía, ¿verdad? Y ponía el nombre de Dios primero, porque esas escrituras que él hizo, ¿qué creen, hermanos? Se convirtieron en parte de la Biblia, de las sagradas escrituras. And it never gets old, 2,000 years old, and that's not even including the Old Testament. That's thousands and thousands of Sí, years y ago. nunca and la it's palabra still de the Dios, same. ¿verdad? Se envejece, nunca es algo que no podamos usar, dice el pastor, porque es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, siempre la palabra de Dios está activa The y Pharisees, viva. the Pharisees thought they had it going on. Los fariseos entonces pensaban que ellos tenían la razón. And notice, Y ponga atención. Jesus says to them, hey, Pharisees, Mr. Pharisee, Entonces Jesús les dijo, hey, señores fariseos, has not Moses given you the law? ¿no os dio Moisés la ley? Les está preguntando Jesús. Because that's what he gave you to reveal him. Y esto es lo que él les dio a Moisés, ¿verdad? Para revelar quién era él. But none of you keep it. Y le dice, pero ninguno de nosotros cumple la ley. None of you keep the law. Nadie cumple la ley. And you're trying to kill me? Y ustedes están tratando de matarme a mí. Oh, he's trying to wake them up. Entonces está aquí tratando de avivar a esta gente, de despertarlo de lo que querían Because hacer if con they él. read the law correctly, Porque si escucharon la ley, si se saben la ley estos fariseos correctamente, they would know that they're not going to be righteous by keeping the law. ellos sabían que no podían ser completamente justificados y seguir la ley más bien, Because it's an impossibility. porque es una imposibilidad, no The se law puede was not cumplir, given to keep it porque la ley no se hizo, because they couldn't. porque no se podía But the law seguir was given for. 100%, ¿verdad? Sin pecar. To realize they can't keep it and they have to go somewhere else. Entonces Right. ellos entendían, ¿verdad?, que la ley no se podía mantener, sostener y tenían que hacer otras cosas para poder lograr The ser New Testament justificados. tells us El Nuevo Testamento nos enseña that the law que la ley causes us, nos causa a nosotros, because you can't keep it, porque no podemos seguirla, to go to the one who did keep it. entonces nos permite que podamos ir a aquel que sí la pudo seguir, Jesus. Jesús, Right? ¿verdad? Así es. Because Jesus kept it. Porque Jesús sí pudo seguir la ley de los You live mandamientos by faith de la in ley de him, Dios y vivir a través de la fe. and your sins are forgiven. Y si uno pone su confianza en Él, cree en Él, así nuestros pecados pueden ser perdonados. And the righteousness of Jesus, the righteousness of God, is given to you.
Y de esta forma, ¿verdad? Podemos ser salvos through Jesus. a través de Jesucristo. La justicia de Jesús es dada a nosotros para nosotros obtener el perdón de Because pecados. none is righteous. Porque nadie ha podido ser justo. No. No. Nor Greek, nor Jew, nor anybody in the world. None is righteous. No, not one. Y dice aquí la palabra de Dios que ni los judíos ni los gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. Some of us Algunos de nosotros focus nos enfocamos on the law. Do you know en la that? ley. ¿Saben una cosa? You focus on the law instead of focusing on Jesus. Y algunos de nosotros, ¿saben una cosa? Nos enfocamos en la ley You know how en you do lugar that? de estar enfocados en Jesús. You want me to tell you how you do that? Déjeme decirle cómo es que se hace eso. Oh, you know what? I can't do that because I'll get in trouble. Cuando dicen, no, yo no puedo hacer eso porque yo me voy a meter en problemas. I can't lie Yo no puedo mentir because it's against God's law. porque es en contra de la ley de Dios. So the reason you don't lie is because you don't want to break the law. Entonces la razón por la que usted está diciendo ahí que usted no quiere mentir porque va a infraccionar la ley. You don't lust Usted no hace injusticia because you know it's against the law. porque sabe usted que es en contra de la ley. So your reason for not lusting is I don't want to break the law. Entonces las razones que usted está dando para esto, para no pecar, es porque usted no quiere infraccionar la ley. And with that kind of focus on the law, you will always end up breaking it. Y con esa forma de pensar de usted que no quiere infraccionar la ley de Dios, va a terminar quebrándola, infraccionándola. The law in Galatians says it causes you to go to Jesus, right? Porque la ley, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Gálatas, es esta forma de vivir. Esto nos permite que vayamos a Jesús. Don't focus on the law. No se enfoque entonces usted en la ley, los mandamientos de la ley de Dios. Stop doing that Pare de hacer eso. if you're doing that. Si usted es que lo está haciendo, Start knowing Jesus. empiece entonces a conocer a Jesús. Start loving Him. Empiece a amar a Jesús. And you don't have to worry about I can't do that Y because usted- you don't want to do Usted that. no se tiene que preocupar, oh, no debo de hacer esto, lo otro, porque usted, si conoce a Jesús, no va a querer hacer Because eso. when you have the I can't do that mentality, Porque cuando usted tiene la mentalidad de que, eso no lo puedo you hacer, know what that means? ¿sabe qué significa eso? I can't do that. No puedo, yo puedo hacerlo But o if no I puedo could, hacerlo, pero tal vez sí puedo. I would. Pero si yo pudiera, entonces sí lo hiciera. But when you're in love with the Lord, Pero cuando usted conoce a nuestro Señor, lo ama a you're not nuestro worried Señor, about you can't do that. usted no está preocupado, eso no se debe de hacer, You're so focused on sino que Jesus, está tan enfocado en Jesús it doesn't even cross your mind. que usted, ¿verdad?, va a querer hacer eso que nuestro Señor le enseña. Because you focus on the law, you'll realize there's none who understands, there's none who seek after God. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, no, not even one. Right? Exacto. Dice aquí, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice en Romanos 3, 11 y 12. That's focusing on the law. Eso es enfocándonos cuando nos enfocamos solo en la ley. But the righteous, Pero el justo, the ones who became righteous, aquellos que han sido justos a are través not de by focusing on the law, por no enfocarse, poner su enfoque, su meta en la ley, but focusing on the one who kept the law Exacto. by faith. pero sino en aquel que usted ha puesto su enfoque, en aquel que siguió toda la ley y nunca la quebrantó, No one is justified before God porque nadie es justificado en frente de Dios by the law. por medio de la ley. It says it. No one is justified by the law. Porque está diciendo aquí que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Don't think you're special because I didn't keep it.
No, usted no Or- se sienta muy especial porque dice, yo sí la puedo mantener la ley. I focused on the law and I had enough Porque strength to not do it. el enfocarse en la ley es decir, no lo voy a hacer. But you live the Para el righteous. justo por la Live by fe, faith. pero el justo por la fe vivirá. Right? ¿Verdad? ¿Sí entienden, hermanos? They not only live by faith. Paul said in Galatians, Paul says it in Romans, the righteous shall live by faith. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas, lo dice en el libro de los Romanos. Él nos está enseñando y nos sigue diciendo que viviremos a través de la fe. And this is not just a New Testament thing. Y esto no es nada más del Nuevo Testamento, It's an Old Testament pero thing. también en el Antiguo Testamento lo menciona la Biblia. It's always been this way. Siempre ha sido en realidad así, The just, the righteous shall live by his faith. que el justo vivirá a través de su fe. Oh, I think we need to have some communion. Ay, sí, ya es hora de la comunión, ¿verdad? Vamos a celebrar hoy la Santa Cena. Oh, we still got more to go, but it's Sí. time. Dice el pastor, tenemos todavía como dos hojas más que seguir, pero es tiempo de la Sagrada Comunión. Are you ready to take communion? ¿Están listos, hermanos? ¿Están listos, preparados para recibir, participar en la Santa Comunión, hermanos? There's no better way to focus on Jesus than No hay, taking communion. amén. No hay otra forma mejor, dice el pastor, de enfocarnos en Cristo que celebrando lo que Él hizo por nosotros Or hearing his word. o escuchando su palabra, ¿verdad? Claro. That's focusing on Jesus. Eso es enfocarnos en Él. The law La ley, is gone. los mandamientos de la ley You de focus Dios. on Jesus. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Ahora nuestro enfoque es Jesús. And you have your faith in him because he's the one who kept the law for you. Exacto. Right. Entonces la fe de usted en Jesús, eso es lo que debemos de hacer, hermanos, porque Él es el único que ha podido mantener los mandamientos de la ley de Dios.